Una hermosa vela presumía ante las sombras de la noche su pequeña flama. Decía: «Yo soy la luz. Quien me sigue no estará en tinieblas». Tuvo que callar su voz cuando un fuerte viento apagó su flama y ella no pudo volver a encenderla. Cerca de allí, un foco encendido se ostentaba como la luz del mundo, hasta que un cambio de voltaje fundió su filamento dejándolo en penumbra y silencio. Una estrella observó a la vela y al foco. Con presunción y soberbia los tachó de tontos. Dijo: «Pobres cositas, ¿cómo se atreven a decir que ellos son la luz? ¿Acaso nunca elevaron su mirada para verme en la bóveda del cielo? Yo soy la luz verdadera». Después de decir estas palabras, la estrella dejó de ser un astro incandescente, se apagó y se convirtió en un planeta sin luz. Mientras tanto, caminaba sobre la tierra un hombre ciego. Jamás pudo ver la vela, ni el foco, ni la estrella. Sin embargo, su interior estaba lleno de luz porque esa noche había escuchado la predicación de un hombre llamado Jesús. El ciego decía en voz alta: «Encontré la luz del mundo y no volveré a caminar en tinieblas». Ella es la mujer más importante de nuestra fe católica. Dios te salve María, Virgen sin mancha. Ella es la Virgen María. Pero para que conozcas más sobre su vida y sus advocaciones, ya está aquí el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio, para que te acompañe en tu camino en este sábado mariano. El próximo 27 de junio se estará celebrando la fiesta de la Virgen del Perpetuo Socorro. Y para que todos conozcamos más sobre esta advocación, hoy en Sábados Marianos te vamos a hablar de ella. ¿Qué tal, amigos, amigas? Muy buenas tardes. Estamos comenzando el programa con esta tarántula que nos permite viajar hasta Italia. Y alguien dirá: oiga, padre, se equivocó, ¿por qué dijo tarántula? Fíjense que la tarantela italiana, esta palabra significa tarántula. Y de acuerdo a la tradición, dicen ellos que precisamente cuando una tarántula los picaba, lo que hacían los padres de familia a los hijos era hacerlos que brincaran para que sudaran hasta que sacaran el veneno del animal, y de esta manera no eran intoxicados por el bichito. De ahí que la palabra tarántula y tarantela estén ligados, y de hecho si tú te pones a ver alguna vez algún baile de tipo italiano del sur de Italia, concretamente de la región de Sicilia, pues verás que brincan como si algo les hubiera picado. Claro que en este caso solamente lo que les pica es el buen humor, la alegría de estar contentos. ¿Y por qué comenzamos este programa con esto? Porque hoy vamos a hablar de una advocación de la Virgen María que se venera exactamente en la zona de Italia. No en el sur, aunque pasó por ahí, te vamos a contar su historia, pero se venera en Roma, y es una imagen que en México, por ahí de los años 50, llegó a tener una especial devoción. Tanto que hay una iglesia en la colonia Algarín que recibe el nombre de esta advocación y donde un servidor fue confirmado. Te vamos a platicar de la Virgen del Perpetuo Socorro.
te llamas Socorro, Socorrito, Coquito, pues muchas felicidades a hombres o mujeres que llevan este nombre y doy la bienvenida como cada sábado a mi productor Sergio Enríquez. ¿Cómo estás, Sergio? Muy bien, Padre José, muy contento de que nuestros amigos del auditorio nos permitan llegar hasta donde están ellos disfrutando de esta transmisión sabatina dedicada a la Virgen María. ¿Alguna vez te ha picado una araña o un alacrán? No, me han picado mosquitos, me han picado a lo mejor, no sé, algún otro tipo de bichillos, hormigas, chinches. No, se siente muy feo. A mí me picó un alacrán una vez en el pie y a la hora de que, bueno, en realidad iba caminando y a la hora que lo pisé me picó, pero afortunadamente no pasó nada. Bailó pasito duranguense. El que bailó el pasito duranguense fue el alacrán y no yo. Bueno, y está con nosotros también, Padre José, un invitado especial el día de hoy que va a platicar con nosotros sobre esta advocación, David Chávez. Bienvenido, David. Muy buenas tardes, Padre José, y buenas tardes a Sergio y a todo el auditorio de En tu Camino para hablar y aprender sobre las advocaciones marianas. ¿Tú sabías lo que era una tarantela italiana? No, padre, me sonaba el nombre, pero no sabía, no estaba cierto de lo que era. Bueno, pues ahora ya lo sabemos. Este tipo de música la podemos encontrar en películas importantes, como por ejemplo la del Padrino. Aquella parte donde están de fiesta, bueno, están tocando precisamente esta música tipo tarantela, que generalmente es tocada con un acordeón, con una mandolina, un violín, que en cualquier pueblito de Sicilia se podían encontrar. Pero no es únicamente de esta región de Sicilia, porque también los sicilianos han emigrado hacia parte del norte de la península, y esto hace que en otras partes de la y bella Italia se baile este tipo de baile. Y bueno, también en la zona de Nápoles podemos encontrar muchas tarantelas napolitanas. Vamos a ubicarnos un poquito en el lugar donde tiene su origen la Virgen del Perpetuo Socorro, y más que esto, tratar de ubicarnos qué es la Virgen del Perpetuo Socorro. David, ¿tú has escuchado alguna vez la palabra icono? Sí, ¿O claro. ícono? Sí, la he escuchado. ¿Cuál sería, según tú, la palabra correcta, ícono o icono? Lo que yo entiendo por ícono o icono es que se refiere a una imagen, a una iconografía. Bueno, la palabra ícono o icono se puede decir de cualquiera de las dos formas, porque hay gente que se pone a discutir que no, que se dice ícono, que se dice icono, de cualquiera de las dos formas. ¿Y sabes por qué, Sergio? Porque esta es una palabra que se deriva del griego eikon. Eikon en griego significa imagen, y por lo tanto un ícono o un icono es en forma así simple una imagen, pero no cualquier imagen. En el mundo del arte y en el mundo religioso se le llama icono o ícono a la figura de la Virgen María, de Cristo o de cualquiera de los santos, no en escultura. Esto es muy importante, porque la Iglesia, en la parte de Oriente, me estoy refiriendo a Grecia, a Rusia, a todo el norte de Egipto, no tienen imágenes de tipo escultura. Ellos las consideran de mal gusto. En aquella región solamente tienen imágenes pintadas y pueden estar pintadas sobre madera en una forma especial. Y estas pinturas generalmente están pintadas sobre una capa de lámina de oro. Es decir, que para hacer un icono, tomo primero un fragmento de madera, lo pulo perfectamente bien, sobre eso aplico la lámina de oro y ya sobre esa lámina de oro voy haciendo la imagen que yo quiero hacer. En los iconos, las imágenes más representadas son Cristo, después la Virgen María, después San Juan Bautista y después muchos otros santos, pero estos son los ejemplos más importantes. Y a la Virgen María se le puede representar como madre que está sosteniendo a su Hijo Jesucristo como si fuera ella un trono, y ahí se le llama Virgen María, trono de gracia, o se le puede representar cargando al niño Jesús pero con mucha ternura, y ahí le llaman los griegos la Virgen Eleusa o la Virgen Eleusis, y es precisamente el tipo de imagen del que se trata, la imagen del Perpetuo Socorro. Con esto, ¿qué estaríamos sacando de conclusión, David y Sergio? ¿Que la imagen habría sido en América? ¿Habría sido hecha en América? No, que posiblemente o que la imagen fue hecha en esa zona de Grecia.
en esa zona de Grecia, de Rusia. Estamos hablando entonces, no es una imagen de tipo europea, sino que es una imagen de tipo oriental que va a llegar a Europa y va a recibir culto ahí. Sí, efectivamente, padre, tenemos esos dos datos, que es una cultura de origen oriental porque se desarrolló con gran fuerza en el Imperio Bizantino, esta situación de los íconos o iconos, y fue allá por el año de 1450 cuando floreció esta técnica. Ajá, la técnica de los iconos o íconos es cuando va floreciendo y se va a extender todavía hasta nuestro tiempo. Quiero decirles, queridos amigos y amigas que nos escuchan, que es la única imagen tipo ícono que tenemos nosotros venerada en todo el continente americano y en toda Europa. Aunque en Europa hay otra que se encuentra en Roma y que le llaman la Virgen de la Salud, la más conocida de todo el mundo es la Virgen del Perpetuo Socorro, que lamentablemente estuvo a punto de ser destruida, que lamentablemente iba a permanecer siempre como parte de propiedad privada de una persona, que lamentablemente tuvo que pasar que una persona muriera para que la Virgen recibiera culto, que lamentablemente sufrió la destrucción de su iglesia de parte de Napoleón y muchas otras cosas muy interesantes. De todo esto te vamos a estar platicando el día de hoy. Por lo pronto, nos vamos a una pausa y regresamos. Amigos, estamos en Tu Camino. Hacemos una pausa y regresamos muy rápido para seguir escuchando este sábado mariano dedicado a la Virgen del Perpetuo Socorro. En Tu Camino, un programa para encontrar la meta. ¿Quieres comunicarte con el Padre José? Escríbele a padrejosedejesus@hotmail.com. padrejosedejesus@hotmail.com. Esperamos tus sugerencias y comentarios. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Seguimos escuchando el sábado mariano de En Tu Camino, dedicado a la Virgen del Perpetuo Socorro. Amigos, ya estamos de regreso en este sábado aquí en Tu Camino y hoy, en este día, vamos a hablarte de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Y para esto nos vamos, antes de irnos a Italia, hasta Creta. Queridos amigos pequeñitos que nos escuchen, fíjense que Creta es una isla que se encuentra al sur de Grecia. Y más aún, en esta isla comenzó la cultura griega como tal. Sabemos nosotros que ahí hubo un rey llamado Minos, que ahí en ese lugar hubo una mitología donde se hablaba de un hombre con cabeza de toro, el famoso Minotauro, a quien un hombre héroe de allá de los griegos va a destruir. Pero a nosotros vamos a dejar de lado esta parte de la mitología para decir que en Creta también estuvo San Pablo y que a Creta llegó el cristianismo también en una forma muy fuerte y por lo tanto en Creta comenzó a haber un amor muy grande también a la Virgen María.
Y ahí en Creta precisamente es donde encontramos posiblemente, si no el origen de esta pintura de la Virgen del Perpetuo Socorro, por lo menos que haya llegado ahí a través de una vía comercial, que alguna persona que la haya pintado en Egipto seguramente, o bien en alguna otra parte cercana, la haya hecho llegar hasta Creta, y ahí comenzaría un poco esta historia de la Virgen del Perpetuo Socorro. Pero yo no sé quién, si David o Sergio quisiera comenzar hablando un poquito de esta historia. Así es, Padre José, y vamos a hablar un poquito del origen de este cuadro, de esta imagen. De cómo llegó a la isla de Creta, pues realmente no existe algún dato exacto. Pero lo que sí sabemos es que los musulmanes invadieron esta isla y también lo que ya lo hemos platicado en diferentes programas, estos llegaban y destruían todo lo que tuviera que ver con la religión cristiana, las imágenes, los templos, en fin. Entonces un hombre, a manera de protección que veneraba esta imagen, pues sale huyendo de la isla y se roba el cuadro. Lo lleva a otro lugar. Curiosamente, un ladrón que hace una buena obra, ¿no, Sergio? En efecto, porque posiblemente pudo haber sido destruido por los musulmanes, esto por ahí del año 1453. Este hombre se roba el cuadro de una iglesia en donde recibía gran devoción y se lo lleva a Roma. Ahí lo tiene, pero antes de morir, él entrega el cuadro a un amigo y le pide que exponga la imagen y que sea venerada en alguna iglesia de la ciudad. Bueno, ahí entendemos quizás que este ladrón lo que está teniendo es un acto de arrepentimiento y dice, bueno, yo me lo robé de una iglesia, pues que regrese a otra iglesia, ¿no? Y se lo entrega a un amigo. El gran problema es que a veces cuando uno hace su testamento para que lo cumplan los que les estás pidiendo el favor no siempre lo cumplen, ¿no, Sergio? Claro, Padre José, porque el amigo de este hombre no pudo cumplir ese deseo. Bueno, y lo que no sabemos, pues bueno, si este hombre o su esposa de pronto pues dijeron vamos a quedarnos con la imagen, la guardaron y ya no fue expuesta en ninguna iglesia. Esto sucede, Sergio, con mucha frecuencia. Fíjate que hay personas que cuando fallecen dicen yo quiero que esta imagen sea donada a tal parroquia para que ahí sea venerada, y resulta que los familiares dicen pues no, ahí sí nos respetamos la voluntad del difunto y nos quedamos con ella. Por eso es que hay tantas imágenes religiosas que incluso fueron hechas para iglesias, pero que los familiares dijeron se queda en la casa. Claro. Pero aquí viene lo interesante de la historia, porque parece que la Virgen no está tan contenta con esto y van a pasar varias cosas que vamos a narrar durante el programa, David. Efectivamente, padre, la Virgen parece que no se quedó muy contenta con la actitud de la esposa y por eso fue que en tres ocasiones se le manifestó en visiones al esposo para recordarle la voluntad del difunto, que fue el mercader que sustrajo la imagen de la isla de Creta, pero aún esas apariciones, padre, fueron en vano. Finalmente, en una última aparición, escuchó que la Virgen le decía: «He aquí que repetidas veces te he advertido, incluso con amenazas, que me sacaras de aquí y no me has querido creer. Está visto que es necesario que tú salgas primero para que yo pueda encontrar después un lugar más digno». Uy, con estas frases estaba diciendo, creo que te tendré que quitar del camino para que se pueda cumplir mi voluntad, ¿no, David? Eso parecía, Padre José, y eso fue lo que sucedió, porque a los pocos días de aquella nueva visión, aquel hombre enfermó y falleció. Sin embargo, aún con las advertencias, con la muerte del Señor, eso no bastó y la esposa no estaba dispuesta de plano a dejar salir la imagen de su casa, por lo que ahora la Virgen María, ya que no estaba el esposo, pues ahora decidió aparecérsele a su pequeña hija de 6 años. Y a ella le pidió que recordara a su madre la promesa que habían hecho de venerarla en un lugar digno. Finalmente, después de esa aparición a su hija, aquella mujer finalmente entró en razón y se dispuso a entregar la imagen. Bueno, parecía que esa era la mujer del perpetuo no. Y creo que la Virgen dice no. En lugar de no hay que dar sí a la ayuda, hay que dar sí a la protección. Y por eso insisto en que me pongan en algún lugar, pongan mi imagen en algún lugar donde yo pueda tener esta veneración y apoyar a la gente que necesite de ayuda. Efectivamente, padre, y la voluntad de la Virgen María era que aquella imagen tuviera culto en un lugar intermedio entre dos basílicas muy importantes de Roma, que eran la Basílica de Santa María la Mayor
y la Basílica de San Juan de Letrán, la Catedral del Papa. Bueno, aquí les explico a nuestros queridos amigos lo que es una basílica. Una basílica es un templo de mayor importancia en todo el mundo. Cuando hablamos de una iglesia, de una catedral, estamos hablando de unas iglesias que pueden ser importantes, sobre todo la catedral. Pero una basílica es un edificio que tiene una bendición especial del Papa. Solamente encontramos 4 basílicas mayores, fíjate, solamente 4 basílicas mayores en todo el mundo, y estas basílicas mayores están en Roma. La Basílica de San Pedro, que es donde está la tumba de San Pedro, es basílica mayor. La Basílica de San Pablo, que es donde está la tumba de San Pablo, que es basílica mayor. La Basílica de Santa María la Mayor, que es donde está el pesebre del niño Jesucristo y la iglesia más importante dedicada a la Virgen María, es Basílica Mayor. Y la Basílica de San Juan de Letrán, que es la Catedral del Papa. Solamente estas 4 son basílicas mayores en el mundo. Y otros edificios que en alguna otra parte del mundo estén también con esta bendición especial del Papa, se llaman basílicas menores. Un ejemplo puede ser la Basílica de Guadalupe, la Basílica de San Juan de los Lagos, la Basílica de Nuestra Señora del Roble en Monterrey y otros edificios en el mundo. Así que la Virgen dijo, yo quiero que el lugar donde me veneren esté en una calle que esté uniendo 2 grandes basílicas de Roma. ¿Esto qué supone? Que como todos los peregrinos que viajan a Roma quieren visitar las 4 grandes basílicas, si tienen que visitar una y otra, y en medio está esta iglesita donde esté la Virgen del Perpetuo Socorro, supone que todos los miles, millones de peregrinos que pasen por esa pequeña capillita se detendrán, no solamente a descansar un poco, porque la distancia entre las 2 basílicas es no muy grande, pero sí necesita un cierto descanso, puedan detenerse ahí y venerar a la Virgen María. Esta es la razón por la cual la Virgen pide este lugar exactamente, David. Y ese lugar intermedio, Padre, para dar culto a la Virgen María, el lugar intermedio entre la Basílica de Santa María la Mayor y la Basílica de San Juan de Letrán, fue la iglesia de San Mateo in Merulana, que fue la antigua residencia del Papa San Cleto, templo custodiado por los padres agustinos, y así fue como finalmente la imagen fue expuesta a la veneración de los fieles el 27 de marzo de 1499. Primero en la iglesia de San Mateo. Actualmente no se encuentra en esta iglesia, vamos a explicarte por qué. ¿Y por qué se llamaba San Mateo en la Vía Merulana? Pues porque precisamente ese es el nombre de la calle donde se encontraba esta iglesia, Sergio. Para el año 1799, la iglesia fue destruida con parte del monasterio. En el año 1819 los agustinos se fueron a otro lugar, a una casa cerca del río Tíber, y llevaron consigo la imagen. Esta fue colocada en una capilla privada y ahí permaneció semiolvidada hasta el año 1865. Padre. Donde va a pasar algo importante, pero por lo pronto tenemos en el pensamiento a la Virgen del Perpetuo Socorro en una capillita privada cerca del río Tíber y olvidada. Vamos ahora a un corte y regresamos en un momento. Hacemos una pausa y regresamos muy rápido para seguir escuchando este sábado mariano dedicado a la Virgen del Perpetuo Socorro. Una joven nazarena que rezaba trabajando, escuchó la voz del... Muy seguramente has escuchado estos cuentos a través de este programa o en el canal de YouTube del Padre José. Si mi papá nos cuida a ti y a mí con tanto cariño, ya me imagino a San José cuidando de los 2 tesoros que Dios le encomendó. Con ellos, los pequeños y también los adultos, hemos comprendido mejor los evangelios de cada domingo. Mire lo que ocasionó, joven. No solo destrozó el automóvil que rentó, sino también el auto nuevo de esa familia. ¿Tiene con qué responder?
El libro Cuentos para entender el Evangelio tiene estos maravillosos cuentos que te ayudarán a entender los evangelios que se leerán en la misa este y todos los domingos siguientes de forma indefinida. No sé qué me pasa. Me preparé muy bien, pero siento que me falta el aire. Tengo que confiar en mí. Puedes adquirirlo en su formato impreso en la parroquia de San Cosme y San Damián, ubicada en Serapio Rendón 5, Colonia San Rafael. O si deseas tenerlo en su versión digital en tu dispositivo electrónico, envía un mensaje a través de WhatsApp al 55 55 66 7744 o al 55 57 05 59 39. Cuentos para entender el Evangelio. Un libro para chicos y grandes. Seguimos escuchando el Sábado Mariano de En tu Camino, dedicado a la Virgen del Perpetuo Socorro. Gracias amigos y amigas por continuar en sintonía de En tu Camino en este sábado que estamos platicando acerca de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. ¿Y qué le parece, Padre José, si seguimos aprendiendo acerca de esta advocación mariana? Con mucho gusto, especialmente si conoces a una persona que lleve este nombre, pues apréndete la historia y le vas platicando un poquito poco a poco. ¿Qué fue lo que hizo que esta iglesia donde estaba la Virgen del Perpetuo Socorro haya sido destruida? ¿Un terremoto? ¿Una mala cimentación? No. Lo que pasa es que en aquellos tiempos Napoleón invadió Roma y lamentablemente hizo un saqueo tremendo de algunos tesoros de Roma y destruyó más de 30 iglesias en toda la ciudad. Entre estas iglesias que destruyó estaba esta iglesia de San Mateo, y por eso antes de irnos al corte decíamos que la imagen tuvo que ser llevada a una capillita privada junto al río Tíber. Pero para platicarnos más de esta historia, pues Sergio se preparó. ¿Y qué es lo que pasó después, Sergio? Pues así es, Padre José, después de que la imagen estuvo en esta capillita cerca del río Tíber, bueno, las cosas en Roma ya estaban mucho más tranquilas, y es cuando los padres redentoristas llevan la imagen precisamente al templo, al convento de San Mateo. Es decir, el convento de San Mateo ya no existía. Había sido destruido. Los padres redentoristas, ¿cómo es que la pudieron regresar a ese lugar? ¿Qué es lo que hicieron antes, Sergio? Adquirieron los terrenos donde estaba precisamente este convento de San Mateo, y ahí es donde ellos nuevamente llevan la imagen. Es decir, los padres redentoristas compran el terreno, construyen una iglesia, y una vez que está construida, ahora se van a llevar la imagen a este lugar. Y ahora ya no se va a llamar Iglesia de San Mateo, sino se va a llamar Iglesia de San ¿qué? De San Alfonso. De San Alfonso, ¿por qué? Porque los padres redentoristas, para que tú aprendas, querido amigo que nos escuchas, fueron muy devotos, fueron fundados por San Alfonso María de Ligorio. Esto hace que tengan un cariño muy especial y que la iglesia sea llamada de San Alfonso, y desde entonces hasta el día de hoy se encuentra ahí la imagen, ¿no, Sergio? Así es, Padre José, esto fue el 19 de enero de 1866 cuando la imagen fue trasladada a su nuevo santuario, y casualmente es precisamente donde ella quería estar, en medio de dos basílicas. Bueno, y esta imagen es muy venerada, muy venerada, y no faltan entre los peregrinos que visitan Roma, pues quien se detenga en esta capilla, vean la imagen, se enamoren de ella, compren una estampita y de repente digan: oigan, yo quiero llevar a México esta devoción, ¿no? ¿Crees que sea algo importante? Y en lo que David toma la palabra, querido amigo, amiga, pues yo tendría que hablarte un poquito del ambiente de este lugar donde se encuentra la Virgen del Perpetuo Socorro. Hablar de Roma significa hablar de hacer caminatas grandes a pie, de llevar un calzado cómodo,
porque en Roma cada esquina, cada media esquina puedes encontrar cosas maravillosas, no solamente un santuario, una basílica, sino también piedras, monumentos que proceden desde el Imperio Romano, o puedes encontrarte con una obra de arte de Bernini, de Borromini, de Miguel Ángel, y por supuesto que también en cada esquina no faltan los típicos bares. Y no te confundas, porque en Italia los bares no son cantinas como nosotros las tenemos aquí. En Italia un bar es un lugar donde puedes entrar a tomarte un café, un corneto, es decir, un cuernito. Puedes pedir también un pastelito, un chocolate. Entran todas las personas, hombres, mujeres y niños. Generalmente se acostumbra pedir este tipo de cosas de pie, en la barra. ¿Por qué? Porque si tú te sientas en la mesita, te dicen, ahí le cuesta más caro. Para que el mesero te lleve la comida a la barra, a la mesa, tienes que pagar más. Y como los italianos son muy prácticos y en Europa todos son muy prácticos, dicen, me lo como de pie, me lo tomo de pie aquí y no tengo por qué estar pagando más. Y en estos bares puedes encontrar, capuchinos deliciosos, puedes encontrar cafés cortados, puedes encontrar chocolatitos, una gran variedad de pastelillos, de crostinis, les llaman ellos, a unos como bocadillos saladitos. Puedes encontrar una gran cantidad de cosas para seguir caminando sin tener que hacer una parada para comer. Más aún, muchos de los turistas que viajan a Roma ni siquiera toman comidas fuertes. Se la pasan así, un barecito en la mañana, un capuchino y un panecito dulce, en la tarde un sándwichito, alguna bebida, un refresquito, un suco, eso le llaman a los jugos, y en la nochecita algo semejante, o algunos en la noche lo que hacen es tomar una cena fuerte para irse a descansar y al día siguiente tener mucha fuerza. Por supuesto también no falta en todos los lugares del centro de Roma, y esta zona donde está el Santuario de la Virgen del Perpetuo Socorro está en esta zona céntrica, no faltan las tiendas de souvenirs, de artículos religiosos, donde en Roma puedes encontrar rosarios, imágenes de el santuario que tú quieres, en este caso cerca de la Virgen del Perpetuo Socorro, pues encontrarás imágenes de este tipo. Vas a encontrar recuerdos con la imagen del Papa en turno, encontrarás pósters, una gran cantidad de objetos también de arte, porque Italia es uno de los países que están más caracterizados por hacer reproducciones de arte en póster, en estampas, y uno se queda realmente con la bolsa corta para poder comprar todo lo que quisiera traer hasta estos lugares. Y si has ido alguna vez a Italia, pues este lugar del que te estamos hablando se encuentra muy cerca de la estación del tren de Termini, allá en Roma, y realmente vale visitar este espacio. Pero le damos ahora sí la palabra a David para que nos platique un poco cómo es que llega esta imagen del Perpetuo Socorro a México. Con mucho gusto, Padre José, aunque es difícil precisar cuándo y cómo exactamente comenzó la devoción hacia la Virgen del Perpetuo Socorro en nuestro país, sí podemos decir que hacia el año 1866 ya existía una fuerte devoción, y el mayor centro de devoción y culto a esta imagen en América fue México, y especialmente la antigua Valladolid, que hoy conocemos como Morelia. La iglesia de los agustinos de esta ciudad, de Morelia, de la capital del estado de Michoacán, cuenta con una imagen que se presume, se dice, fue obsequiada por Santo Tomás de Villanueva. Por lo que entonces podemos entender que la historia de la devoción de la Virgen del Perpetuo Socorro y los agustinos en México son prácticamente inseparables, Padre José. Es interesante entonces saber que nuestros amigos de Michoacán son quienes tuvieron la imagen más antigua que haya llegado a México. En la Ciudad de México hay indicios, hay algunos indicadores que indican que la devoción se da desde 1645, y otros lugares donde se desarrolló la devoción a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro son, por ejemplo, la parroquia de Tlalmanalco, que cuenta con retablos de allá del año de 1722, también está el convento franciscano de Cuernavaca, en donde se celebraba su fiesta el 8 de septiembre,
Y también, padre, hay que decir que es un tanto curioso el hecho de que en la Ciudad de México los pintores veneraban a la Virgen del Perpetuo Socorro siempre bajo la imagen de la Virgen de los Dolores. Qué interesante esta parte, y esto te lo voy a explicar por qué. ¿Por qué celebrarías tú la imagen del Perpetuo Socorro, querido amigo y amiga que nos escuchas, bajo la advocación de la Virgen de los Dolores? Bien, para esto te tendría que explicar cómo es la imagen del Perpetuo Socorro. Muchos la conocen, muchos no. La imagen del Perpetuo Socorro nos presenta a la Virgen María de la cintura hacia arriba, es decir, no es de cuerpo completo, no es una escultura, es una pintura. Está cargando al niño Jesús, y tal parecería que está cargando simplemente a su hijo cuando es niño, pero no es así. Porque el niño tiene una sandalia que le está colgando, es decir, no tiene la sandalia bien puesta. Una sí, otra le está colgando. Y tú dirías, bueno, el pintor no es una fotografía. Si fuera una fotografía, bueno, a lo mejor no le dio tiempo al chiquillo de colocarse el guarachito, pero si es un pintor que tarda mucho tiempo en hacer una imagen, ¿por qué pone la chanclita del niño suelta, desnudándole el pie? Ahí hacemos una pregunta que dejamos pendiente. Pero por otra parte, el niño está volteando hacia la parte de arriba, donde aparecen dos ángeles que le están mostrando los instrumentos de la pasión. Es decir, el niño está viendo los instrumentos con que va a salvar a la humanidad. Un ángel está presentando la cruz, la lanza, los clavos, y esto hace que el niño pequeñito esté espantado. El niño tiene miedo. ¿Por qué? Porque se está anunciando su muerte. Y este miedo, ¿con qué crees que es hecho a un lado? Pues precisamente con el socorro, con la ayuda de la Virgen que le dice, no te preocupes, yo estoy aquí contigo, yo te voy a acompañar en ese momento. Pero el pintor que hace este tipo de imágenes no intenta representarnos la infancia de Jesucristo. Tú me dirás, bueno, entonces ¿por qué lo está representando de niño? Bueno, porque en el mundo de los signos así se utiliza. Lo que una persona tiene que ver cuando ve este cuadro es ver, fíjate bien, a Cristo crucificado. Cuando ves a la Virgen del Perpetuo Socorro tienes que imaginarte a Cristo crucificado, y el guarachito que tiene colgando significa Cristo desnudo, entregándose totalmente por la humanidad, dejando su divinidad, desnudándose de su divinidad para ser clavado en la cruz. ¿Y a quién tendrías que ver a un lado de la cruz? A la Virgen María, que lo está sosteniendo y le está diciendo, hijo, te estoy acompañando. Así es como se tendría que identificar este cuadro, pero vamos a continuar hablando de esto al regreso del corte. Hacemos una pausa y regresamos muy rápido para seguir escuchando este sábado mariano dedicado a la Virgen del Perpetuo Socorro. Camino, un programa para encontrar la meta. Virgen María, mira aquí. Hay tantos nudos en mí. Ayúdame, Santa Mujer. Solo no los puedo deshacer. Todo mi cuerpo padece esta cruel enfermedad, el dolor que me domina. Mi alma no soporta. Yo no estoy ya preparado para este final. ¿Será quizá esta prueba que yo deba superar? No soy santo ni merezco ser un mártir en el cielo. Soy pecador, te confieso. Dame más tiempo, te ruego, para cambiar mi vida. Tan solo tiempo te pido para pedir perdón a los que ofendí, para perdonar y para devolver bondad y amor sin fin. Cuando mi espíritu prepare, te pediré de igual modo que me lleves a tu lado. Con tu poder infinito que los nudos desata, quita de mi mal una parte que me pueda alivianar. Si tú desatas mis nudos, oh Virgen, yo te prometo traerte mi alma, mis sueños, todo mi amor completo. Madre nuestra,
Madre mía, aboga por mí en el cielo. Amén. Seguimos escuchando el Sábado Mariano de En tu Camino, dedicado a la Virgen del Perpetuo Socorro. Amigos, ya estamos de regreso en este Sábado Mariano aquí en Tu Camino y hoy te estamos hablando de la advocación de la Virgen del Perpetuo Socorro. Sí, así es, Sergio, y estábamos explicándole a nuestros amigos que no conocen la imagen cómo es. Entonces, una imagen de la Virgen María se dice de busto, que está cargando al niño, no tiene un fondo con un paisaje, sino a la manera del mundo de los orientales. En el mundo de los orientales nunca hay un paisaje con montañas o con árboles ni nada, sino todo tiene que estar totalmente lleno de oro, dorado, para indicar que están hablando de un aspecto totalmente divino. Cuando tú vas a Venecia, cuando vas a los lugares donde hay pintura bizantina, verás que el oro siempre significa hablar de lo divino. No hay paisajes, no hay árboles, no hay cosas de este tipo. Y decíamos que esta imagen, aparentemente, si tú la ves, pues ves a una madre que está sosteniendo a su niño, cargándolo y agarrándole su manita, y que el niño está espantado viendo a los ángeles que le están presentando los instrumentos de la pasión. Sin embargo, la manera en que la ven los orientales y como la tiene que ver alguien que ha entendido el significado es ver a Cristo crucificado, que ha sido desnudado de toda su grandeza por amor a la humanidad, y a la Virgen María, que estaría a un lado de la cruz de Cristo para acompañarle y brindarle un perpetuo socorro. Así que una cosa es cómo se ve y otra cosa es cómo se tendría que ver. Y esto no solamente es de este ícono. Todos los íconos se ven aparentemente de una forma y sin embargo se tienen que ver con esta información que vamos dando de otra manera. Por allá por el 1700 quizás surgió una leyenda que decía que esta Virgen del Perpetuo Socorro empezó a llamarse así porque había una persona que iba en el mar y pasó una tormenta y entonces él pidió ayuda y la Virgen le ayudó. Pero esto es ya una leyenda posterior. En realidad, el nombre de la imagen tiene que ver porque la Virgen socorre, acompaña a su Hijo Jesucristo en la cruz. Aquí en México decíamos que esta imagen del Perpetuo Socorro tiene una reproducción gigantesca en la iglesia, en la parroquia de la Colonia Algarín. Tú estuviste por ahí, Sergio, ¿no? Claro que sí, Padre José. En 2 ocasiones fui recientemente a esta parroquia. ¿Te acuerdas de la calle, más o menos? Así es, Padre José, esta parroquia se encuentra en una calle de la Colonia Algarín y es la calle de José Hernández y Dávalos, número 75. Ahí está esta parroquia. Ahí es donde me confirmaron a mí el entonces obispo Alfredo Orozco y Lomelí. Para que la gente se ubique, está muy cerca de la glorieta de las Cumbres de Maltrata, ahí donde confluyen Vertis, Universidad y otras calles. Y bueno, hay otra iglesia que conoce David. Sí, padre, la iglesia del Perpetuo Socorro y San José, que está en la calle de Villalongín, ahí a un costado del Monumento a la Madre, ahí en el cuadrante de Insurgentes y Reforma. También está muy céntrica para que la gente pueda visitarla. Cerca de lo que sería el Monumento a la Madre, precisamente el Teatro Arlequín, el Teatro Benito Juárez. Y bueno, ahí está el padre Gilberto, con un trabajo muy importante, el grupo Emanuel, que es un grupo que canta y hacen oración constantemente, le mandamos un saludo a esta comunidad, y hay otra iglesia del Perpetuo Socorro por allá en la colonia Río Blanco. A todos estos lugares le mandamos muchos saludos. Y bueno, estamos a punto de llegar al final del programa, y yo quiero decirles que esta es una de las joyas, de tantas miles de joyas que podemos encontrar en Roma. En Roma hay más de 350 iglesias que valen la pena visitarse. Imagínate, si visitas una por día, ya te tardaste un año. Eso sin contar los más de 70 museos que hay
El Museo Vaticano, para visitarlo completamente, necesita 7 días completos para visitar completito. Claro, si vas a ver nada más la Capilla Sixtina, las logias de Rafael o cosas así, pues con un día completo tienes, pero está la Galería Borghese, por ejemplo, con las esculturas de Bernini, están otras pinacotecas, están otros lugares para visitar, sin tomar en cuenta otros lugares que son las grandes plazas y, por supuesto, todo lo que se referiría a la antigua Roma. Hablar de las catacumbas, por ejemplo, el lugar donde están sepultados los principales mártires. Hablar también de aquellos lugares que rodean a Roma, como la famosa Tívoli, un lugar donde hay más de 100 fuentes que hacen del lugar algo maravilloso. Hablar de la zona de Frascati, donde se encuentran también iglesias maravillosas o espacios maravillosos como Castel Gandolfo, donde el Papa recibe a la gente en tiempo de vacaciones. Son de verdad cosas maravillosas, y esto acompañado de una buena pasta, de los gelati, que son los helados maravillosos que hay en Italia, y bueno, del buen comer y de las ricas ensaladas. Esperamos que este programa haya sido de tu gusto. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros, Sergio, David, y vamos a despedirnos con música italiana. Excelente, yo creo que sería pues muy agradable cerrar esta emisión sabatina con algo de música de aquellos lugares de Europa. Y recuerden que mañana tenemos la Santa Misa aquí en Radio Fórmula en punto de las 2 de la tarde. Que Dios los bendiga. En tu camino. Dios te salve María, Virgen sin mancha, llena eres de gracia y Dios está en ti. Eres tú la bendita entre las mujeres y bendito tu vientre, Madre de Dios. Ruega siempre, Señora, hoy te rogamos, los pecadores que en ti confiamos, y que en la hora de nuestra muerte nos acompañe tu bendición.
mancha. Llena eres de gracia y Dios está en ti. Eres tú la bendita entre las mujeres, y bendito tu vientre, Madre de Dios. Ruega siempre, Señora, hoy te rogamos, los pecadores que en ti confiamos, y que en la hora de nuestra muerte nos acompañe tu bendición. En tu camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés. La voz amable de la radio.